Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con tres líneas en mutación y a través de sus correspondientes transicionales vamos a abordar al arquetipo número 51, la conmoción, compuesto por la repetición del trigrama Chen, trueno, abajo y arriba, manifestación de la providencia en el ámbito del ser humano. Eh, Produciendo en principio un impacto de conmoción que incita al autoanálisis. El primogénito Chen no tira las ofrendas, pese a la conmoción. Aquello que lleva como ofrenda y que es digno de ser considerado y conservado no lo suelta, pero sin embargo sí se analiza para ver que no está teniendo deliquios y flirteo con terrenos inadecuados. De manera que se escruta y saca una recta regla para no pisar camino indebido ni al ámbito celeste ni al terrestre. Este es el hexagrama terminal que vamos a tener hoy como complementario total. El abordaje lo iniciamos desde el arquetipo número 7, el ejército, o en el ámbito corporal, en el ámbito de la individualidad, el sistema inmunológico. Ambos responden con los recursos que tienen a su propio alcance, el cuerpo, el ejército, la multitud que alberga el estado de paz disuelta. En el estado del ejército se congregan en torno a la sabiduría que ha de gobernarlo para abordar este síntoma de crisis. Esta sabiduría sabe determinar cuáles son los objetivos de necesidad, los distribuye estratégicamente en función de los recursos y de la sabiduría pertinente para abordarlo con capacidad de éxito y lo disciplina conforme a esa estrategia. Tanto si es el ejército como el sistema inmune, idealmente funcionan de ese modo. El consultante tiene mutación en la línea primera que lo lleva transicionalmente al 19, en la segunda que lo lleva al 2 y en la cuarta al 40 y finalmente como complementario la conmoción, como hemos hablado antes. En la primera línea del ejército estamos todos concertados o debemos concertarnos en relación a la consulta en el patio de armas. Allí están los paneles al descubierto, se da la información pertinente para que todos los implicados en la atención a este estado de crisis sepan cuál es el objetivo fundamental, por qué estamos congregados, qué está en peligro, qué recursos tenemos, cómo debemos distribuirnos estratégicamente y cómo debemos disciplinarnos en relación a los distintos segmentos, brigadas, compañías, secciones, pelotones, etcétera. Las líneas mutantes son la primera que lleva el 19. Hemos estado ahí congregados. El arquetipo transicional 19 es un acercamiento de lo superior a lo inferior, no para una mezcla, sino para un análisis con proximidad y también proyectando ese análisis con previsibilidad y largura para que no nos metamos en algo que con sus carencias y desgastes nos pueda llegar a sorprender. Es la línea segunda que muta y lleva que tiene como arquetipo a la tierra, los derivados, los receptivos, que sin embargo la tierra, yendo bajo la conducción de lo creativo, cumple anegadamente. Y la línea segunda, pues significa el lugar del general, de hecho es la línea Yang, Kan, significando peligro,
dentro de las multitudes del pueblo, se han reunido en torno a la sabiduría del general. Este está perfectamente formado, igualmente informado, comunicado y provee el plan de abordaje de la puntual necesidad sin extraviar, sin adelantar otro propósito sobre la marcha. La cuarta línea, que es transicional, obviamente generando el 40 como arquetipo transicional. Primera línea es el del diagrama externo. Pues hay una advertencia importante, porque aquí el ejército no es cuestión de abordar el ir hacia adelante, hacia los objetivos. Los objetivos deben ser postergados. El objetivo principal ahora mismo es la retirada, la liberación, no el huir, desde luego, que sería caótico, sino una retirada ordenada para poder preservar los recursos humanos y materiales para condiciones ulteriores que se presenten de mejor manera para una actividad del ejército, pero ahora mismo la actividad pertinente está en la preservación de los principios y por tanto liberarse de las preocupaciones, volviendo cada uno a las labores habituales, preservando las energías para un momento más pertinente para la acción que no este, y que desde luego no es una huida desordenada. Así que el complementario transicional es la liberación, arquetipo 40, donde Chen, el primogénito, deja atrás el peligro y se incorpora a las labores que le demanda su vida ordinaria. Así que el consultante escruta bajo la conmoción cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente eslabón dentro de las consultas que debemos abordar hoy lo constituye el hexagrama número 8, la solidaridad. Está constituido por una línea yang en el lugar de la gobernación, es decir, la quinta línea. Todas las demás responden efectivamente a este líder bien establecido, y el texto garantiza que la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en su propósito haya en él elevación, duración y perseverancia. También advierte de que si se demora uno en la determinación de país soy líder, no debo añadirme por la derecha o por la izquierda, pues puede que se pase el tiempo adecuado. También pone la opción de si dentro del abanico de posibilidades no ve que pueda ser una solidaridad durable con ninguno de los elementos, que contemple otras posibilidades. Bien, sin embargo, del contexto de la solidaridad, el consultante tiene la línea primera, que lo lleva al hexagrama 3 como transicional, la cuarta al 45 y la quinta al hexagrama número 2. La primera línea, dentro del contexto de la solidaridad, provee como transicional al arquetipo de la dificultad inicial, que Chen, trueno, y Kan, agua, significan a priori una densa y caótica plenitud en la que es necesario poner orden. También Chen es el primogénito y Kan, el agua, es la bolsa amniótica, representando a la madre y al hijo que ha de venir al mundo para el parto, y que tanto en un caso como en el otro, pues necesitan de ayudantes capaces. En esta primera línea, el consultante necesita ayudantes capaces para aquello que pretende. Y el texto de la línea le exige que la verdad sea lo importante y no las convenciones. El texto, para ilustrar esta imagen, dice una colmada vasija de barro. El barro no tiene importancia y lo importante es el interior. Si por algún tipo de convención y prejuicio
no expones tu intimidad con claridad, no vas a poder recibir la ayuda adecuada para esa necesidad. La cuarta línea, dentro de este contexto de la solidaridad, es primera del trigrama externo y le dice al consultante: ahora, en función de la mutación que provee como transicional al conjunto al que el consultante debe pertenecer y al que debe obediencia y sacrificio, que es la reunión de la que forma parte, ya idealmente, ya por compromisos materiales, pero el 45 efectivamente es la cosecha común, en la participación en un acto espiritual o de recreación o instrucción en el que uno pertenece a un colectivo, y en relación a esa colectividad, en esta posición de la solidaridad, es necesario que el consultante también muestre externamente su adherencia participativa con ese sentido de la reunión. La línea quinta, siendo la de gobernación, pues lo que le pide al consultante es que efectivamente proclame lo que pretende o coloque su bandera en su puerta. El complementario transicional es el 2, el propósito de llevar cabalmente con abnegación hasta su cumplimentación aquello que se enuncia en la puerta y se proclama por medio de la bandera expuesta. Y a quienes, en la línea dice, a quienes se agregan voluntariamente, adelante hasta el cumplimiento, y quien pasa por la puerta y no mira ni siquiera tu bandera, pues déjalo ir en orden, no haga un proselitismo forzado. Así que, consultante, escruta bajo la conmoción cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo a abordar es el de el porte que exige el Tao para el consultante y su estudio en el momento adecuado. Es la representación del mundo como un tigre que va delante, el consultante es lo más frágil que va detrás, ha de escrutar con gran atención visual y auditiva y racional todos los pormenores que exige este contexto para poder poner la primera huella y luego poder proseguir, y no que te revoque el tigre por ser inadecuada la manera de adoptar el porte. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 25, la línea quinta al 38 y la sexta al 58. La segunda línea dentro del porte adecuado, pues muestra cómo transicionar al arquetipo 25, la inocencia. Y la línea le dice al consultante que está poniendo su pie en llana y sencilla vía, si te conformas sin contraer compromiso ni tener veleidades caprichosas con esta sencilla y llana vía, pues podrás dedicarte como un sabio solitario a la inclinación de tu corazón, que es lo que viene a confirmar el transicionar al ser arquetipo de la inocencia, circuito perfecto representado por el cielo arriba y abajo a Chen para que vaya a seguir en seguimiento de lo alto, sin segundas intenciones y en seguimiento de lo verdaderamente esencial. Te podrás dedicar si te conformas con esa llana manera sencilla de comportarte en el mundo, siguiendo tu inclinación y tu camino, aun cuando sea en soledad, pero llano y contento. La línea quinta dentro de este contexto del porte adecuado, pues yo suelo ilustrarlo siempre porque la imagen del hexagrama representa al mundo delante como un tigre, y suelo remitir al contexto de aquella imaginería taoísta en la que se ve al ser humano en principio y al búfalo, cada uno por su lado. El ser humano logra anillar en principio al búfalo,
luego paulatinamente se monta sobre el búfalo, ambos caminan juntos y acabando diluyéndose entre uno y otro. Pues bien, como este es el destino del consultante, obviamente con la cautela y circunspección que indica montar el tigre del mundo, pues adelante, el tuyo, siempre con respeto de singularidades, como indica el transicional, esa grama 38, el antagonismo, pero con respeto de singularidades, y puesto que la naturaleza animal y la espiritual divergen, y puesto que el contexto al que te ha de llevar en el mundo es también muy diverso, con el respeto de sí mismo, el respeto del entorno y yendo en cada momento, si en principio no se puede, grandes empresas, pues trabajando lo posible. Con la sexta línea del contexto del porte, luego, finalmente, en la línea cumbre, ha asumido la manera de comportarse en el mundo con el objeto de su consulta, pues le dice al consultante la línea. Así como te haya ido hasta este momento que estamos en la sexta línea en relación al objeto de tu pregunta, puedes esperar que te vaya en el futuro. Y dirígete con tus pares, que es el transicional, el arquetipo 58, lagos que reposan unos sobre otros y que en virtud de sus vasos comunicantes se regeneran, pues tú con los pares electos, no con los amigos circunstanciales, pues reúnete para regenerar en relación a tu proyecto. Así que el consultante escruta bajo la conmoción cuál es en el camino del cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es el de la paz. Tenemos a Chen, lo creativo, ascendiendo el cielo, para abajo viene Kun, la tierra, y hay un encuentro de interacción extremadamente productivo, semejante al desposorio cósmico entre el cielo y la tierra, que habrán de producir elementos creativos al tiempo que se van despojando de los elementos vulgares que todavía puedan llevar como lastre. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 36, la tercera lo hace al 19 y la cuarta al 34. La segunda línea, dentro del contexto de la paz, le dice al consultante con resolución: ponte en tu frente, en tu frontis, como norte, tu objetivo, saca caparazón para resolverte en el camino, aguantando las invectivas vulgares que inevitablemente acarrean toda naturaleza y determinación humana. No te inclines por los amigos de la izquierda ni por los de la derecha, y pasa desapercibido, anonimado, como uno más entre el transicional, que es el esclarecimiento de la luz. Hexagrama número 36, sin querer hacer brillar tu labor. La línea tercera, dentro de este contexto, todavía el consultante va en una una vía llana, que todavía tiene tiempo por delante, pero tiene una advertencia. Ojo, consultante, no quiere decir que inmediatamente vaya a declinar el camino, pero no hay ningún llano al que no siga ningún declive. Toma como análisis el transicional 19, acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar las causas presentes con proximidad, pero también con previsión de futuro para que no te alcance la desventura. La cuarta línea, ya primera del trigrama externo, le dice: si dentro de este contexto en el que estás conciliando adecuadamente la energía yin y yang en pro de la paz, sabes condescender sin hacer jactancia de poder, pues vas a incrementar tu propio poder, convirtiéndote, como en el transicional,
34, que es el poder de lo grande. Ahora bien, consultante, un gran poder tiene en su frente como norte el no moverse o dejar de moverse, siempre no pisando camino que no se corresponda con lo establecido por el cielo y la tierra. Escrútate en la conmoción, cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 12. Ya el cielo ha rebasado el ámbito de interrelación con la tierra y lo vulgar viene ascendiendo, ocupa ya la mitad del ámbito y el texto le dice al consultante: en un ámbito tal, el noble, aunque tenga que padecer de carencia y soledad, busca refugio en su valer esencial y no colabora con el vulgar, prolongando una agonía indebida para sí y para quienes tengan su vista puesta en su comportamiento. Dentro de este contexto, sin embargo, el consultante tiene la línea primera que lo lleva transicionalmente al 25, la quinta que lo lleva al 35 y la sexta al 45. La primera línea dentro del contexto de la desconexión le dice el texto: tú y los tuyos, cada cual a su manera, buscar amparo en su ser esencial, no en emprender, sino en retirar, y así preservaréis la inocencia esencial, que es el complementario transicional, hexagrama 25, que al representar un circuito perfecto entre el cielo y su primogénito, pues no admite ni segundas intenciones ni desvío de ese camino esencial por encuentros imprevistos. La línea quinta, ya gobernación dentro de este contexto de desconexión, habida cuenta de que el consultante ha sabido retirarse de lo vulgar, en esta línea de gobernación está en condiciones, como indica el transicional, de hacer prosperar como el sol que en un solo día y haga la mayor expansión posible, iluminando todo lo que hay entre el oriente y el occidente. Se necesita capacidad receptiva y un escaneo luminoso de los bajíos, las zonas centrales y los altos, para no dejar cabo sin atar, que no haya clavija que no encaje perfectamente en el enchufe que le corresponde. Ojo con esta labor meticulosa. La línea sexta, dentro del contexto de la desconexión, le dice al consultante, poniéndole como contraposición la paz: mira, la paz dejada, me voy a dormir en los laureles, la paz se descompone. La descomposición en la que vive, si la deja, no se convierte en paz. Es necesario que des un vuelco a esta desconexión y que lo hagas en vista del transicional que tiene y que te dice: es necesario que hagas este vuelco circunstancial que te desmorone, que te limpie, que te sacude toda esta modorra de inercia gustosa, por sacrificio por el conjunto congregacional al que pertenece, esa grama número 45, que exige mínimamente este sacrificio por tu parte para abandonar la desconexión general. Así que, consultante, escrútate en la conmoción, cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo, estamos frente a la comunidad con los hombres en lo libre. Está arriba el cielo y debajo de ella el sol, y cada uno salimos de nuestros hogares pertrechados con nuestros conocimientos y capacidades para proveer en la comunidad en lo libre de aquello que necesitamos para nuestras provisiones, tanto personales como familiares, según contexto individual. Pues bien, con respeto de la propia dignidad y naturalmente respeto sin exigirle a los demás que tomen nuestra bandería o nuestro camino espiritual. Y eso sí, sabiendo, solo el noble, dice el texto,
sabe discriminar entre las distintas facciones que componen un orbe tan grande como esta comunidad abierta. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 25, la quinta al 30 y la sexta al 49. La línea tercera, le dice el consultante, no debe empezar tu relación con lo comunal, guardándote armas en el matorral la noche previa al encuentro para sorprender a aquel que has citado al día siguiente. No te guardes ase en la manga. Esto sería traicionar la esencia original representada por el arquetipo transicional 25, la inocencia, que exige un circuito perfecto de relación sin segundas intenciones entre el interior y el exterior y sin desviarte de la esencia original. Perdón. La quinta línea, dentro del contexto de la comunidad con los hombres, línea de gobernación central del trigrama externo, le dice al consultante, pues lo que suele suceder en el mundo. No sueles encontrar la consonancia en relación ni sentimental ni profesional a la primera, sino después de múltiples vicisitudes. Pero si estás adherido como el arquetipo transicional que provee esta línea, a algo esencial, y sabes con docilidad ir separando lo claro de lo oscuro, lo que es duro de lo que es blando, y por medio de ello te provees de luz a ti mismo y aquello de lo que te ocupa, pues finalmente vas a lograr encontrar esa paridad y esa conexión. La sexta línea, que no lo consigue y tienes que orbitar en el extrarradio, en el exilio, pues, satelizando al planeta, pues no tires los valores, ciertamente tienes un derecho a lamentarte por no haber conseguido esta conexión, pero espera con fe los cambios de ciclicidad, el complementario que provee transicionalmente esta línea, es la esperanza de que los ciclos cambian. Tú con fe deberás esperar las condiciones del cambio en que la sabiduría se pueda conjugar con los elementos ejecutivos y en el tiempo adecuado para producir el cambio de situación como se sucede en el día y la noche sin dramatismo. Así que escrútate en este impacto de la conmoción, cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es la posesión de lo grande. La posesión de lo grande, según el texto, viene determinada por el cielo y en el orden secuencial de la relación con la comunidad, con los hombres en lo libre, exige una apertura como la línea quinta de gobernación está abierta y luminosa, tomando resoluciones comprometidas, responsables con la gran posesión. La línea segunda dentro de este contexto lleva el hexagrama 30, la tercera lo hace al 38 y la sexta al 34. La segunda línea le dice al consultante la idea que trae a la consulta y tu predisposición y los elementos tanto humanos como materiales, si es el caso de tu consulta, pues significan tanto como un gran carro. Puedes poner la carga en ese gran carro y hacerla circular con una adherencia, eh, con un cultivo de docilidad, como indica el transicional, lo adherente, el 30, adherir a algo esencial, a lo esencial de tu proyecto, y cultivándolo con docilidad, separando lo claro y lo oscuro, lo duro de lo blando, a fin de que penetre la luz en ti y en el desarrollo del proyecto, pues
adelante porque está sobre un gran vehículo con tus medios. La línea tercera, sin embargo, te da una advertencia importante. Tiene como transicional el 38, que es el espíritu del antagonismo. Eh, eh, la oposición, una mente dividida que tiene una tendencia para un lado y otra para otro, y esto viene en función de la línea tercera, en que vemos una dualidad en la que el noble es capaz de poner esta gran posesión a disposición de lo alto, pero el vulgar, pretendiendo acapararlo mezquinamente, pues no tiene esa capacidad. A optar por el nombre, obviamente. La línea sexta. Parece que el consultante efectivamente lo ha hecho de este modo. Y en la línea sexta, que lleva al 34 a convertirlo en un gran poder, le dice el consultante: si finalmente sabiduría y bondad consigue honrar, sobre este gran poder va a poder descansar. Siempre advierto sobre lo mismo con el gran poder, y no porque lo haga yo, sino porque es la quinta esencia del hexagrama del gran poder. No por poder puedo ser lo que quiera. Tiene como norte siempre no pisar camino que no transgreda ningún orden establecido, celeste o terrestre. Así que ante esta conmoción, analiza consultante cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo que debemos abordar en nuestra clase de hoy lo conforma el hexagrama número 15, la balanza cósmica, que equilibra los extremos para que nada esté de sobra y nada falte. Y además lo hace con la modestia de una montaña que se pone en medio de la tierra para equilibrar los extremos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 36, la tercera lleva el hexagrama 2 y la cuarta lo hace al 62. En la primera línea, el texto oracular desde el otro ascendente ve en el consultante capacidades meritorias, pero también le ve la suficiente fortaleza interior y resiedumbre como para no exigir para sí mismo reconocimiento de mérito. De hecho, esta línea promueve como transicional el oscurecimiento de la luz, hexagrama número 36, y el noble meritorio se quita la corbata, como yo digo, la chaqueta, se remanga la camisa y no tiene aparamiento en sumarse a la labor anonimadamente entre la oscuridad. La tercera línea, que paradójicamente dentro de este gran hexagrama, digo paradójicamente en relación a que las terceras líneas no suelen tener un buen augurio, lo cual redunda en resaltar la importancia de la modestia. Aquí es gobernante, está llena, plena, plena de justicia, plena de equilibrio y plena de modestia. Por tanto, se puede entregar a la labor, como indica el complementario transicional, como la tierra, yendo en seguimiento de aquello que contiene en su interior en virtud de lo creativo, y lo lleva con abnegación a su cumplimentación, pero no se atreve a más allá de lo que realmente sabe hacer eficazmente, porque significaría transgredir y extraviar, y la tierra sería un caos teratológico, en el mejor de los casos, cuando no la extinción total. La cuarta línea, dentro del trigrama, dentro del hexagrama, primera del trigrama exterior, es ya un alto funcionario o un ministro que en un contexto como este es súper eficiente y diligente, nada adulador con los de arriba, nada altanero con los de abajo, y además no se le queda nada entre las manos
de lo que es para arriba ni de lo que es para abajo. Es la típica imagen abnegada del pájaro en vuelo, que significa el hexagrama 62 por su imaginería y que está plenamente preocupado en lo inmediato, pequeño y concreto, que no es ni más ni menos que la alimentación de su prole que está en el nido esperando que le lleve el grano o el insecto, sin otras veleidades. Así que escrútate en la conmoción consultante y saca cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es la bella forma, el hexagrama 22, que como siempre suelo decir, lamento en este arquetipo que representa a fin de cuentas el ámbito del arte en lo humano, porque la naturaleza no tiene equívoco, la naturaleza es bella, tanto en el cosmos como en la imaginería terrestre, pero en el ámbito de lo torticero humano pueden cubrir deficiencias que no tienen no merecen tan bella representación. El hexagrama tiene esa ambigüedad. Dentro de este contexto, el consultante, sin embargo, solemos, eh, cualquiera que sea el orden del regalo, siempre encima lo envolvemos en su preparación y en su entrega de una manera agraciada. Pues bien, el consultante tiene la línea tercera que lo lleva al 27, la cuarta que lo lleva al 30 y la sexta que lo lleva al 36. La línea tercera que lo lleva al 27, pues descubre al consultante en un húmedo y muelle confort, un jardín, por ahí se mueve, todo confortable y tiene un toque de advertencia. Bien, está bien, está bien. En principio no hay falta, pero el exceso de confort puede llevar a la molicie y a la decadencia. Por tanto, préstale mucha atención al hexagrama transicional, que es el arquetipo de la forma correcta de alimentar todo proceso nutricional, fisiológico, psicológico, legal y espiritual. La cuarta línea dentro de este contexto es la primera del trigrama exterior y vemos que el consultante está dudando entre si busca más oropel para su vestimenta y su presentación o su puesta en público o la sencillez. Y la respuesta lineal pues es mitológica, viene un caballo blanco alado volando, significando sencillez. El complementario transicional, el 30, lo adherente, li y li, le dicen adhiere a algo esencial y con docilidad cultiva separar lo claro de lo oscuro para que penetre la luz en ti y se difunda también en aquello que pretende. La línea sexta finalmente se ha convertido en un maestro en el arte de su naturaleza, al que su naturaleza lo inclina. Y como tal, maestro en la cumbre de la sabiduría, os concilia la gracia con la sencillez en medio de la oscuridad, o conjuga los blancos y los negros con la gama de grises, por ejemplo, con que Pablo Picasso pues, hizo el Guernica, no tanto por su representación simbólica, sino por el empleo del color. El complementario de la sexta línea, el 36, y finalmente consultante en este contexto de conmoción, escruta bajo el cielo cuál es la mejor dirección. El siguiente arquetipo es el 23, tiene una única línea yang en la cumbre y no emprendimiento, nos llevarían al derrocamiento. Todas las demás líneas son frágiles. Es el castillo de naipe que hacíamos de niño y que por exceso de ambición lo podíamos derrocar pretendiendo colocar uno más. Si quieres echarle más pisos a tu construcción, primero fomenta la base
con generosidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 27, la cuarta al 35 y la sexta al hexagrama número 1. En la primera línea del derrocamiento, el texto le dice al consultante, la sapa está ya hurgando y escarbando debajo de tu propia cama. Ojo, presta atención a la manera en cómo ilustras tu proceso de instrucción, tus palabras, tu psicología, cómo te muestras, qué hablas y de qué elementos provee aquella pretensión que tiene. Es el complementario transicional 27, que obviamente no se refiere solo a la nutrición de elementos fungibles de carácter biológico, sino también a los espirituales, y no solo los que se reciben receptivamente, sino aquello que, de la manera en que nos mostramos incluso en medio del parque comunal, hablando con los vecinos. La línea cuarta, pues consultante, ojo, el complementario transicional es el 35. El progreso expansivo, el mayor de los representantes de expansión dentro de 264 hexagramas, porque lo representa el Sol, que en un solo día ilumina todo entre el Oriente y el Occidente, pero necesita una receptividad grande y una luminosidad prominente que sepa escrutar como un escaneo fisiológico los bajos, los medios y los altos a fin de proveer luces, porque aquí la cuarta línea lo que dice es que te va a alcanzar el desmoronamiento, el derrocamiento al propio cuerpo. Esperemos que la consulta sea de carácter preventivo y que lo tengas en cuenta. En la línea sexta, que también muta y lleva al complementario transicional el 2, pues tiene una doble vertiente. Si tu comportamiento ha sido vulgar, el derrocamiento es inevitable, pero si has tomado las lecciones pertinentes y las actitudes correspondientes y te has comportado noblemente, pues queda un fruto no comido. Y además su semilla caerá en la tierra, que es el transicional 2, que lo cumplimentará debidamente con abnegación. Así que en este estado de conmoción, pues analiza y saca una recta regla para andar bajo el cielo. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 31, el cortejo. Ken está abajo, el aquietamiento. Aquíétate, consultante, no pretendas saberlo todo y ábrete receptivamente al cortejo del entorno para procurar un ensamblaje o un calzamiento adecuado, como indica el texto tradicional. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 49, la tercera lo hace el 45 y la quinta al 62. En la primera línea, y puesto que estamos hablando de cortejo y de influjos recíprocos, por la visceralidad, las emociones, las hormonas, el corazón, todo esto tiene una capital importancia, la sensualidad. Pues la primera línea, un impulso inicial, es decir, un enamoramiento prematuro, pues dice, no salga tras ese impulso que se produce en una zona muy baja y mientras no salga hacia afuera no hay efecto ni bueno ni malo, pero quédate donde está y escruta el transicional, que es el arquetipo de la renovación, del cambio, de la muda, y con fe espera una mejor conciliación de elementos de sabiduría con caracteres ejecutivos y todo acorde con un tiempo sincrónico para que todo ello pueda producirse adecuadamente. En la tercera línea el impulso se manifiesta, antes era en la primera línea del pie, pero aquí ha subido de tenor y no para bien,
sino para mayor compromiso, porque es en la entrepierna. Y aquí significa que el consultante se deja llevar por las bajas pasiones en detrimento del conjunto por el que debe sacrificar. Con esto estoy metiendo el transicional, que es el 45, un conjunto, ya sea espiritual o material, en el que el consultante está comprometido y debe sacrificar por el conjunto y no ser parcial y servir a una parte baja o a los instintos más bajos del mismo. La línea quinta, línea central dentro del cortejo, y suponiendo que el consultante ya ha debido o debe asimilar las anteriores lecciones, pues ahora se ve en condiciones de poder conciliar los impulsos del corazón con los elementos de la razón y dirigido a lo inmediato, pequeño y concreto de su ensamblaje correcto. El complementario transicional, el 62, en el que nos muestra un ave en vuelo, la fuerza, la preponderancia de lo pequeño, en donde el ave está al cargo de la alimentación de sus polluelos, que no dejan de piar en el nido, y ella obviamente no se distrae en otras cosas que en ir a por el grano o por el insecto de provisión para lo suyo. Estar conciliando corazón y razón en relación a lo inmediato, pequeño y concreto de la necesidad. Así que ante esta conmoción, escruta consultante cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es el de la duración. Matrimonio, se casan jóvenes y afrontan todas las vicisitudes sin separación, con unicidad, sabiéndose adaptar a todos los avatares que le ponen la vida por delante. Hesagrama 32, arquetipo de dar duración al grano. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 34, la segunda al 62 y la tercera al hesagrama número 40. La primera línea del 32 se trata de dar duración y nos muta y provee como transicional, que sería como espejo o reflejo antes de salir de la casa, el gran poder, y vamos a unir la conjunción de línea y transicional con esta primera línea de dar duración demasiado pronto. No es de un gran poder como el 34 transicional querer obtener fruto de lo que apenas acaba de sembrar ayer, primera línea de la duración. La segunda línea que sigue hablándole de este mismo tenor al consultante. Es más recia la apariencia de tu carácter y su pretensión que las realidades potenciales para la realización de lo que pretende. Estate alimentando en lo pequeño, inmediato y concreto en tu posición, como indica el complementario transicional del 62. Arquetipo de esta ave en vuelo que está sin separarse para no caer en garras de la presa, pues en el circuito estricto de la alimentación del grano o del insecto para su prole. De manera que alimenta el carácter todavía que tiene una resiedumbre especial, pero que no tiene capacidad para realizar todavía. La tercera línea siguiente, consecutiva, le dice al consultante, deja de darle vuelta ya, así cambiando constantemente de parecer, dudando y dudando y dudando, deshojando la margarita y lo único que recolecta son humillaciones porque no le da duración a nada. Libérate de este apego interior, como indica el transicional 40, donde vemos al primogénito que deja el peligro detrás y se incorpora con generosidad a lo que le demanda
la labor de la realidad circunstancial y diaria. Así que escruta entre esta conmoción cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es el de la merma, el sagrama número 41. Mermar, sí. Mermar, sacrificar, sublimar, sí, pero los deseos, los caprichos y las pasiones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello que me trae o que lleva a la consulta oracular. Dentro del contexto, el consultante, no obstante, deberá tener en cuenta las líneas, obviamente, los transicionales y el terminal. Las líneas son la segunda, que lo lleva al 27, la cuarta, que lo lleva al 38, y la sexta, que lo lleva al hexagrama 19. La segunda línea le dice, dentro de este contexto de gobernación de las pasiones y los deseos, sin necesidad de rebajarte, tratando de servir a los demás con tu propia humillación e indignidad, con tu manera de alimentarte, no solo tus procesos biológicos, sino tu manera psicológica de ilustrarte, de manifestarte, y no solo psicológica, sino en todos los terrenos prácticos, pues puede servir de ejemplo para ilustrar a quien pretenda tener una ayuda en tu consejo, mejor en tu comportamiento. La cuarta línea dentro de este contexto de merma es ya la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, debes liberarte, sin embargo, de una manera viciada o de unas compañías inadecuadas, porque las personas que te están bien dispuestas, al verte con esas taras, pues no se te van a acercar a ayudar. Tienes la mente, andas como si tuvieras la mente dividida, arquetipo transicional 38, el antagonismo, dos hemisferios que cada uno tienden de una manera totalmente diferente y tú irresoluto en medio, pues libérate, libérate de esta tara que tienes y se te podrán acercar ayudantes capaces o gente capaz. La sexta línea, si el consultante ha asumido debidamente las lecciones precedentes de líneas y transicionales, pues ya está bastante depurado y es un acercamiento magnánimo, el que puede hacer de inspección, lo que tiene como adelante y de ayuda puntual a quienes se le acerquen, porque tiene como transicional 19, que presupone el acercamiento de lo superior a lo inferior, no para batiburrillo de mezcla, sino para inspeccionar con proximidad y también con gran larga capacidad de previsibilidad. Así que ante esta conmoción, escruta al consultante cuál es la mejor dirección bajo el cielo. El siguiente arquetipo es el de el aumento del carácter, el sagrama número 42, y también de la exhortación y para el cruce de las grandes aguas. Este consiste fundamentalmente en el aumento del carácter. El noble está atento donde ve el bien, le gustaría hacer lo suyo y procura hacer lo suyo. Si ve defectos, se mira en el propio espejo y si se los descubre, se deshace de ellos. Con ello, no solo está aumentando en elevación su carácter al delastrar de vulgaridad, sino que además está exhortando a los del entorno en una dirección de gran hombre. Dentro de este contexto de bendiciones del cielo, porque el hexagrama también proviene de una primera acepción del cielo a la tierra, que le responde con su primogénito, y hay un circuito perfecto de amplificación de los ecos, de generosidad, pues dentro de este contexto, la cuarta línea lleva al 25, la quinta al 27 y la sexta al hexagrama número 3. La cuarta línea es primera del trigrama externo y además tiene una posición de mediador entre lo alto y lo bajo.
es como un ministro, porque la quinta sería la gobernación, abajo tiene a tres y por tanto es un alto funcionario en último caso. Y dice el texto, si cual munido por sello real te muestras entre arriba y abajo, sin segundas intenciones y sin desviarte por encuentros puntuales, pues vas a poder comportarte conforme al circuito perfecto que representa el arquetipo transicional de la inocencia, el 25, que es la respuesta del primogénito a los dictados del cielo sin perder nada de la energía, ni el más mínimo tanto por ciento. La quinta línea, ya en la gobernación, le dice el consultante, extraordinariamente buena labor. Sin duda, la bondad de tu alimentación va a ser reconocida como tu virtud. Esto viene determinado porque el transicional es el arquetipo de la manera correcta de alimentar los procesos naturales, psicológicos, espirituales, legales, de todo orden. En la sexta línea, sin embargo, hay una deficiencia grave, porque dice, vives en un contexto de bendición y no eres capaz de servir de ayuda, de aumento para nadie. Va a venir alguien de atrás y te va a golpear. A menos que tengas en cuenta inmediatamente y de carácter retrospectivo el transicional hexagrama número 3, que es que el parto, la caótica plenitud que hay delante, y tanto la caótica plenitud necesita ayudantes capaces para poner las cosas en su sitio, como el parto necesita de la asistencia adecuada. Y tú, para que te restaure, si es que alguna vez has tenido la generosidad, y si no, para que te enseñe a tenerla dentro de este contexto. Escrútate en esta conmoción y bajo el cielo saca una recta regla para caminar. El siguiente arquetipo es el 43, la resolución. Tenemos una única línea allí, pero ocupa la cabeza. Es decir, en el contexto de la consulta y del consultante hay una debilidad, un vicio, una manera indolente de llevar a los jam. Y el texto dice, conforme a la verdad hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. No se debe tomar las armas contra la debilidad, pero sí tomar una resolución en un camino positivo y no enmascarar las propias deficiencias. Dentro de este contexto, el consultante deberá dedicar especial atención a las líneas, que son la segunda que lo lleva al 49, también a los transicionales y obviamente al complementario terminal. La tercera línea lo ha de llevar al 58 y la quinta lo llevará al 34. La segunda línea, dentro del campo de tener que tomar una resolución, le dice al consultante todo el santo día, como si estuviera en el campo de armas o tuviera un evento deportivo y entrenarte todo el día, para lo que pueda venir por atrás, por la izquierda, por la derecha, por delante, entrenamiento perseverante, con fe en el futuro, esperando la coincidencia de la sabiduría con los elementos ejecutivos y el momento adecuado para renovar y afrontar el cambio. La línea tercera, le dice el consultante, pero no vaya a confiar para nada en que dialécticamente tú puedes solventar. La fuerza en las mandíbulas sería desventurado. Se te ve comprometido todavía con lo vulgar y por tanto saca a paraguas para aguantar el chaparrón y vete en busca de los pares, aquellos seres electos, no los compañeros puntuales, ocasionales, no cualquiera, sino aquellos con los que hay probadas muestras de regeneración para comentar nuestros problemas. La línea quinta, dentro de este contexto de resolución, pues le dice, bien, la cizaña no se deja apartar fácilmente del terreno de sembrado y vuelve una y otra vez, pero tú en la línea de gobernación ya estás en una posición de poder grande
Y un poder grande, lo primero que se piensa es en no actuar pisando camino que no se deba pisar. Por tanto, no responda a cizaña cediendo a ella. Escrútate en la conmoción y busca una recta regla para no pisar camino indebido bajo el cielo. El siguiente arquetipo es el 47, la opresión, la desazón, el agotamiento. La imagen de un lago seco y cuarteado con el agua subsumida. Sin embargo, es prueba del carácter, que deberemos saber aceptar y saldremos crecidos. Saldremos crecidos porque en principio, viniendo de nuestro contexto familiar o de camaradas, nuestra sociedad con una determinada idea respecto de lo que podemos hacer con lo que sabemos y creemos ser, nos encontramos con que el destino nos muestra una faz diferente. Y el texto te dice, tú eres una 8.000 millonésima parte de humanidad en este momento, y lo mismo que le toca a aquel, te toca a ti aceptar esto. Y no me argumentes retóricamente ni dialécticamente, ¿no? No va a ser oído. Y no acumules rencor contra el destino, porque a lo más que llegaría sería somatizar una enfermedad psicosomática. De manera que recicla tu propia proyección de ti mismo en el mundo, límpiate del rencor y saldrás crecido de esta situación, que en realidad es prueba del temple de tu propia alma, de tu parte más esencial. Dentro de este contexto, la primera línea les lleva al consultante al 58, la segunda al 45 y la quinta al 40. En la primera línea vemos que el consultante, dentro de la desazón, va y busca sus viejos fueros de los tatarabuelos, que ni siquiera fueron y se cumplieron fielmente, pero que ahora son totalmente obsoletos, y es como el que busca refugio en la plena canícula, bajo un árbol que tiene las ramas peladas. Cuando delante tiene como transicionar 58, que es el arquetipo de los pares adultos, donde hay capacidad de regenerar y a donde debiera dirigirse en lugar de buscar aquel fuero obsoleto. La línea segunda, pues vemos que el consultante pues está en la labor, pero de mala gana. Sin embargo, tiene de qué comer y de qué beber. Y además hay las exigencias espirituales de que ahí es necesario que haya alguien al cargo, porque mantiene el equilibrio del transicional con el 45. Un conjunto al que pertenece este consultante que cumple ahí sus funciones, pero que ahora mismo está de mala gana pese a que tiene de qué comer y de qué beber. Y le dice, la cotidianidad, los días grises, uno y otro día, y yo estoy loco por irme de aquí. Para nada. Quédate ahí porque lo alto, y hay más, lo alto, empezando por el conjunto al que pertenece, requiere que te sacrifiques ahí, pero tienes para comer y para beber en paz. La quinta línea es ya línea central del trigrama externo, y vemos al consultante que está acosado por arriba y por abajo, el de las rodilleras púrpuras. En realidad son exigencias de prueba de carácter espiritual importante y elevada, en la que aparentemente se le están negando al consultante pues cosas que realmente por sus méritos debieran corresponderle. Pero es que lo que le corresponde, según el texto en este momento, es sacrificar y rezar en su ámbito de espiritualidad, y quedamente llegará a la liberación, como indica efectivamente el arquetipo transicional que promueve la línea, en el que vemos que Chen, el primogénito, deja atrás los pesares, Can, y se incorpora después de haber sido liberado a las labores que le siguen los días. Escrútate dentro de esta conmoción y saca cuál es bajo el cielo la mejor dirección. El siguiente arquetipo es el extranjero o el caminante. Abajo Ken y arriba, abajo
que es montaña, arriba allí el fuego, que tiene poco que consumir y por tanto da idea de tránsito. El consultante humano pues, significa tanto desde la extrema pobreza del que ha perdido su casa y tiene que pagar por los caminos, hasta el embajador que va a un país extranjero, el delegado comercial o aquel que necesita ampliar conocimiento en otro país. No arrastres los fueros. No seas crítico con las costumbres, por exóticas que te parezcan. Sé respetuoso. Sé magramente ambicioso con lo necesario. Y sé muy atenido a lo que debes aprender durante este camino. Dentro de este contexto, sin embargo, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 30, la tercera que lo lleva al 35 y la sexta que lo lleva al 62. En la primera línea tenemos la mala suerte de encontrarnos al consultante envuelto allí con lo peor de la cueva. Se entrega bajamente. No te adhieras ahí. Mira el transicional. Adhiere algo esencial. No te pegues a quemar goma, que apesta. Quema incienso, que te honre lo de el contexto en el que ha de moverte. Esa grama 30. Adhiere lo esencial, con docilidad. Cultiva la separación de claro y oscuro, de dureza y blandura, y provee con ello luz en ti mismo y en tu medio. La línea tercera. Consultante, no seas impertinente con tu hospedaje y mucho menos con tu anfitrión, con ninguno de los dos. Provéelo de tus más altas luces para progresar conjuntamente, como indica el 35, la luz solar saliendo por la mañana en el oriente, a la tarde ha iluminado todo entre aquel extremo y el occidente por donde se acuesta. Así que ábrete receptivamente, pásate un escáner de arriba abajo y provéete de luz a ti y al lugar en que te hospedas y a tu anfitrión, lejos de ser impertinente con él. La línea sexta parece que el consultante no ha entendido muy bien, lo ha entendido muy mal, o lo ha hecho muy mal, y acaba riéndose ebrio y prendiendo fuego los pedazos. Ha perdido todo contacto con la realidad, pese a que tiene como transicional el 62, el arquetipo del pájaro en vuelo que va en busca del alimento y que no se desvía nada para no caer en manos del cazador ni del ave de presa. Lo esperan sus polluelos, extranjero que hace loco y ebrio y además pirómano. Has perdido todo contacto con lo inmediato, concreto y real de tu posición. Escrútate en esta conmoción y procura sacar una recta regla para andar bajo el cielo en la buena dirección. El siguiente arquetipo es el de la restricción, el sagrama 60, que indica que todo en el orbe tiene unas medidas, un peso, una edad, en el orden que sea, unas limitaciones que son las pertinentes para que funcione conforme al principio creativo que le insufla la existencia y el sentido. La virtud está en la justa medida, que ni sobre ni falte. Pues dentro de este contexto, el consultante tiene la segunda línea que lo lleva al 3, la cuarta que lo lleva al 58 y la quinta que lo lleva al 19. La tercera línea, dentro del contexto de las restricciones, pues le dice al consultante empezando, vamos a empezar por ti, no tienes idea de que debas saber regularte, pararte para, perdón, vuelvo hacia atrás. La línea primera que muta es la segunda. Y lo que le muestra al consultante no es como he dicho, sino una puerta abierta, sin garantía de que vaya a permanecer la puerta abierta permanentemente. Y por tanto, de alguna manera lo exhorta a que aproveche el momento para salir hacia afuera.
Y las indicaciones se las da nada más en la puerta del transicional, hesagrama número 3, que le dice, busca un ayudante capaz para llevar tu parto a la luz. De hecho, el transicional, el 3, pues significa por una parte una densa y caótica plenitud, Shen el trueno y Kan lluvia, y también Shen el primogénito y delante de la bolsa amniótica, el parto, que en ambos casos necesita ayudantes capaces para ordenar el caos y luego para llevar el parto adecuadamente a la luz. Así que aprovecha constante la puerta abierta para buscar ayudantes capaces en relación al objeto de tu pregunta. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, te dice el consultante, no vayas contra corriente, ve a dulce restricción y por allí por donde te permite, en relación a lo que pretende el terreno circunstancial, conforme a la gravedad circunstancial, poder fluir, vete discurriendo fluidamente para reunirte y restaurarte y regenerarte con tu paridad, que es el arquetipo transicional, el 58. La reunión no con cualquiera, sino con los pares con quienes hay, que son al ser electos, hay reconocida capacidad de restauración recíproca. La quinta línea en la gobernación, dentro de este contexto de justas regulaciones que debemos, y ahí está la virtud, pues en la línea de la gobernación, pues la sabiduría acumulada, pues se muestra también en la capacidad de saber seleccionar contextos y personas y saber limitarse cuando se han elegido al contexto a las personas de intervenir más inoportunamente. Y esto en función de que se tiene la capacidad que indica el transicional de acercar lo superior a lo inferior para analizar las cosas ciertamente con proximidad, pero también con gran capacidad de previsión para que no nos sorprenda luego la desventura por haber actuado negligentemente, sin previsiones pertinentes. Así que escrútate dentro de la conmoción para sacar una recta regla para caminar bajo el cielo adecuadamente. El siguiente arquetipo es el de después de la consumación. Significa, en relación al contexto del consultante, haber llevado la paz a su máxima extensión. De hecho, este hexagrama proviene de una sesión de la línea central del hexagrama de la paz, el trigrama inferior, Yin, la línea central del cielo, se la provee a la línea central del exterior, Kun, y con ello ha estirado la paz, desde el centro, por así decir, de la corte hasta las colonias. Pero al principio, orden al cabo confusiones, dice el texto. Por tanto, cuando hemos estirado algo a lo máximo, lo que hay que procurar es que se mantenga en esas condiciones. Dentro de este contexto, sin embargo, el consultante deberá prestar atención a la línea tercera que lo lleva al 3, la cuarta que lo lleva al 49 y la quinta que lo lleva al 36. La línea tercera, después de la consumación, le dice el consultante, en principio disponte a una larga brega penosa y para nada se te ocurra emplear medios vulgares o a personas vulgares en aquello que debes emprender. Toma nota del transicional, hexagrama número 3, que tanto la densa y caótica plenitud que significan el trueno y el agua, como el parto del primogénito, necesitan de ayudantes capaces. Y en este caso, la labor que queda por delante necesita efectivamente, pues, de ayudantes capaces. La cuarta línea, que lleva al hexagrama 49 y que es primera del trigrama exterior, le dice, aquellos elementos con los que tú previamente creías poder contar, para nada. Vas al halcón, el texto habla de las bordadas vestimentas antiguas, están comidas por la polilla, no te sirven para nada.
El texto dice que si acaso para parchear, pero busca mejor ocasión con fe, esperando la conciliación de la necesaria sabiduría con los elementos ejecutivos para poder renovar en tiempo adecuado, como se sucede el día y la noche, sin dramatismo. La línea quinta, dentro de este contexto, ya haciendo línea de central del trigrama externo, le dice al consultante, aquí no es una cuestión de lucir por vanidad o de buscar ayudantes con fama y celebridad, sino de buscar echarle mano a lo preciso en el campo ejecutivo de tu necesidad, aunque tengas que buscarlo no por arriba, que no es tal, sino donde estén, incluso ocultos en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, arquetipo del oscurecimiento de la luz, el grama número 36. Así que, consultante, escrútate en la puntuación y procura sacar una recta regla que no pise bajo el cielo camino que no sea de pisar. El siguiente y último arquetipo en nuestra clase de hoy es el hexagrama número 64, antes de la consumación, que como sabéis muestra un río helado y en la otra ribera, en la opuesta donde estamos, pues está el lobo. Y la imagen ilustrativa es la de la legendaria astucia del zorro, que aunque tenga hambre por llegar a la otra orilla para saciar su apetito, pues no se lanza porque se hundiría, sino que escruta cada paso que va a dar sin perder de vista el objetivo, pero cada paso lo escruta pormenorizadamente. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 38, la segunda que lo lleva al 35 y la sexta que lo lleva al 40. La primera línea, antes de consumar, le dice al consultante, frena la rueda, porque lo que tienes por delante todavía es un campo de dispersión y de antagonismo, como muestra el complementario 38. Ni siquiera tú mismo tienes las cosas bien coheridas respecto de unicidad y hay divergencias fundamentales y por tanto frena la rueda. La línea segunda del 64 le dice no pretenda alcanzar lo fundamental, lo principal de aquello que tú pretendías, eh, pero disculpadme, decía, con la segunda línea todavía, aunque tenemos el complementario el 35, el progreso solar que en un solo día ilumina el oriente y el occidente, pero todavía no hemos conseguido esa luz. De manera que con la segunda línea tampoco podemos avanzarnos a cruzar. No estás todavía pertrechado para cruzar, de manera que debes receptivamente abrirte para poder iluminar los bajos, los medios y las cumbres y proveerte respecto de ti y de aquello que debe atravesar pues, con mayores luces. En la sexta línea, que también muta y lleva ese grama número 40, pues finalmente, habiendo tomado las lecciones precedentes de líneas y transicionales, pues hay suficiente luz para alcanzar la victoria y así lo hace. E incluso se podrá celebrar. Pero celebrarlo advierte el texto de se puede tomar una copa, pero ojo con perder la cabeza tomando alguna más, aquella en que ya la cabeza pues no rige como debiera con la suficiente sensatez para poder tomar el complementario transicional, que es dejar el peligro definitivamente detrás y saltando por encima de él, poner el pie como el primogénito en la vuelta a la labor que nos requiere la continuidad cotidiana. De manera consultante que escruta bajo la
continuación cuál es, bajo el cielo, la mejor dirección. Y con esto, pues terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.